¿Qué tiene que ver el lograr los objetivos que algunos nos proponemos a inicio de año con este podcast? Es una pregunta válida y que voy a responder. Pero inmediatamente después vamos a ver 5 consejos prácticos que funcionan para poder lograr estos objetivos. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio nuevo de Atheos.me, el primero del 2018. Espero que hayan pasado muy bonitas fiestas, que le hayan sacado el jugo, que hayan descansado y que hayan pasado un buen rato con su familia y con sus amigos. Este va a ser el primer episodio de la segunda temporada. Esto de las temporadas, si bien es cierto, lo he visto mucho en podcasts, debo decir que le estoy robando la idea a una amiga que se llama Claire. Claire de Meserville. Ella es una gran amiga y es de esa gente que uno como que está muy feliz de tener en la vida porque es de la gente que hace que uno empuje hacia adelante y que saca lo mejor de uno. Aunque en algunas cosillas también sacamos lo peor del otro. Ella dice que nuestra amistad es un continuo ejercicio de tolerancia y yo creo que es muy bueno también tener gente con la cual uno está en desacuerdo en ciertos temas y se atreve a defenderlos sabiendo que lo que está discutiendo son ideas y que no está discutiendo no se está refiriendo hacia la persona. Pero bueno, ella tiene un sitio que se llama sabiduríascolectivas.com y también tiene un podcast con el mismo nombre que usted puede seguir en Stitcher o en el software de podcasting que use. Y también puede escuchar los episodios ahí en su sitio, sabiduríascolectivas.com. Con respecto a este episodio y la pregunta que hice al inicio, ¿qué tiene que ver los objetivos de Año Nuevo con este podcast? Recordemos que desde el puro inicio del primer podcast, yo creo desde el primer episodio, lo que dije es que este es un podcast para la paz, en el sentido de que no solo busco hablar sobre temas de fe y religión y lógica y seres mágicos con superpoderes, sino que también busco tratar de poner ese grano de arena para que podamos llevar una mejor vida y poder lograr un mundo en el cual podamos eliminar un poco el sufrimiento y maximizar un poco la felicidad. Y para esto me gustaría compartirles algunos consejos que a mí me han ayudado mucho en lo que es lograr los objetivos. Partamos del hecho de que a mí el proponerse objetivos de año nuevo por ser año nuevo me parece una soberana estupidez. Y realmente las estadísticas más bien demuestran que hay menos probabilidad de lograrlo si es como propuesto como objetivo de año nuevo. Pero, ¿a dónde está el asunto? La razón de por qué lo hago se debe a que justamente en esas fechas se da un descanso, se dan las vacaciones, a donde el cerebro vuelve a llegar a un punto en el cual está sin tanto estrés, está sin tanta presión. A uno en algún momento se le olvida incluso positivamente las cosas de trabajo y es un muy buen momento a nivel mental meramente para poder poner ciertos objetivos. Lo que pasa es que la mayoría no los cumple, pero por eso mismo es este podcast. Para quien me esté siguiendo en el podcast que tengo sobre emprendedurismo y negocios, es exactamente el mismo audio el que va a escuchar. Entonces, si empieza a escuchar palabras repetidas, no crea que está sufriendo algún tipo de alucinación. Es nada más que estoy haciéndole un copy-paste al audio para ambos podcasts. Estos consejos que doy los doy únicamente porque me han servido a mí. Obviamente no voy a caer en la falacia de decir me sirven a mí, por lo tanto les sirven a usted. Eso no pasa ni con las medicinas ni con los consejos. Pero sí me parece que son suficientemente sencillos y prácticos como para que por lo menos le dé la oportunidad a alguno de ellos y pueda tal vez experimentar un impacto positivo en su vida. A mí me han servido en todo, desde la lectura, mi trabajo, salud,
En alguna ocasión bajé más de 20 kilos. Con esto estaba bastante gordito y llegué a un momento en el que estaba con el cuerpo con los músculos definidos y un cuerpo con el que me sentía muy orgulloso. No voy a poner las fotos del antes y el después porque es tan sexy que se rompe internet, pero sí le digo que son consejos que son bastante sencillos, que a mí me han ayudado y que por lo tanto yo no veo ninguna razón de por qué no le puedan ayudar a otras personas. Como primer objetivo, yo creo que es importante crear objetivos que sean fáciles de realizar. Con esto me refiero a que no queremos como primer objetivo lograr ser aquella persona que queremos ser al final, sino que nuestro primer objetivo debería ser convertirnos en una persona que sí puede lograr los objetivos de una manera más fácil. Lo que digo es que a través de objetivos más pequeños podemos comenzar a convertirnos en una persona que va a tener más disciplina, más disposición, que ya va a haber roto la rutina y que ya va a tener un hábito. Entonces, tal vez no nos propongamos desde el primer día bajar 20 kilos y tener una musculatura definida. En los gimnasios, yo no sé si usted lo habrá experimentado, pero tal vez lo haya visto. El primero, el segundo día de enero, los gimnasios están repletos. Y ya para San Valentín, la gente que llega es la misma que ha llegado durante todo el año. Y hay una razón, y yo creo que por eso es importante entonces primero proponerse lograr estos objetivos que son más fáciles. En mi caso, para lo que fue la transformación física, yo lo que hice fue comprar una caminadora. Sí me parecía importante que hubiera un compromiso económico de por medio y comenzar con 5 minutos. Mi condición física era tan deplorable que yo ni siquiera alcanzaba a sudar, porque antes de comenzar a sudar ya estaba tan cansado y me faltaba el aire al punto de que no llegaba a sudar. Y podía hacer 5 minutos. Ya, por supuesto, para el final podía correr 1 hora sin ningún problema a velocidades muchísimo más altas, antes de incluso hacer pesas y después volver a regresar a hacer cardio otra media hora. Esto tiene relación con lo que es el segundo consejo. Y es crear objetivos que puedan ser logrados fácilmente, pero que tengan una característica, y es que podamos continuar haciendo la actividad una vez que ya estamos haciéndola. Por ejemplo, si voy a leer, y ese es mi objetivo, leer más, entonces proponerme leer únicamente 2 páginas. No voy a leer un capítulo, no voy a leer un libro al mes, que es lo que mucha gente se propone, o un libro por semana, sino que son 2 páginas. Si voy a caminar 2 cuadras y después voy a regresar. Si voy a hacer cardio, voy a hacer ejercicio solo 5 minutos. Y esto, lo que a mí me pasó y la razón de por qué me parece que es un ejercicio práctico no es por ir en una escalera que nos vaya acercando a nuestro objetivo, qué sé yo. No es por eso, sino es porque a mí lo que me pasaba es que cuando empecé a hacer 5 minutos, llegó un momento que de una manera totalmente natural yo dije, voy a hacer 7 o voy a hacer 10 minutos. Pero era porque ya 5 minutos los podía hacer de una manera más sencilla. Entonces no me propuse hacer 7 o hacer 10 o hacer 15 minutos, sino que de una manera natural llegó el momento donde dije, estoy totalmente descansado, voy a seguir un poquito más. Lo mismo a mí me ha ayudado muchísimo con escribir. Pero también con leer. En la parte de la lectura uno puede proponerse 2 páginas y uno va a ver que si ya uno crea el hábito, entonces va a querer saber qué es lo que pasa al final del capítulo y uno va a leer 5, 10, 20, 100 páginas. Como tercer punto, esto me parece que es posiblemente el mejor consejo y algo que a mí me hubiera gustado saber desde antes. Y es crear objetivos que puedan ser medidos. Es decir, no proponerme leer más o bajar de peso, sino tener un número que nos pueda decir si este objetivo es logrado o no. Y algo que también es importante, sobre todo al inicio, que sea un número que yo pueda medir semanalmente o quincenalmente.
Porque de esta manera es muy sencillo, con un KPI, con un indicador, es mucho más sencillo ver si estamos logrando o no estamos logrando ese objetivo y no esperar hasta diciembre para darnos cuenta de que no fue así. Esto al inicio es importantísimo que sea en periodos cortos, es decir, no nos propongamos poner un indicador que sea mensual, a no ser que por alguna razón sea lo que corresponde, pero en términos generales, si lo que hacemos son intervalos cortos, entonces nos ayuda mucho a poder ir midiendo y poder empujarnos a nosotros mismos a lograrlos de una forma muchísimo más sencilla. Como cuarto consejo, yo creo que es importante comprometerse a un objetivo que sea más importante que todos los anteriores, y es documentar. Porque si tenemos un objetivo y no vamos documentando, entonces es muy fácil caer en la rutina que teníamos antes. Y usted lo habrá visto cuando decimos, bueno, voy a leer, tal vez hoy mejor no leo porque voy a ver un documental, y a nivel intelectual es como lo mismo, y de alguna forma nos autoengañamos y dejamos de leer ese primer día. Pero una vez que ya dejamos de leer ese primer día, lo que tenemos es permiso para dejar de leer. Por esto para mí fue súper importante el proponerme lograr 30 días de cardio antes de comenzar a ir al gimnasio. Lo mismo pasa cuando queremos hacer ejercicio y nos damos cuenta de que el día está muy frío y que está lloviendo. Y esto me parece que si nosotros documentamos, incluso si no logramos el objetivo ese día, podemos darnos cuenta de una manera muy visual cómo nos estamos comportando con respecto a lo que queremos lograr. Y esto nos lleva al último consejo que para mí fue muy importante, y es recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando caemos en la rutina es muy fácil olvidar aquello que era una motivación inicial, aquellas circunstancias que nos hicieron querer cambiar, y entramos de nuevo en la rutina que teníamos al inicio, y entonces es muchísimo más fácil no lograrlos. Y para esto, esta amiga que nombraba antes, que se llama Claire, propuso en un podcast un ejercicio que a mí me gustaría repetir. Al principio, cuando escuché, me pareció que era bastante tonto, pero al terminar el ejercicio, no solo me pareció que estaba equivocado, sino que me pareció que era tan bueno que quise compartirlo en este podcast. Y consiste en lo siguiente. Imagine que hay un genio de la lámpara maravillosa que le va a conceder un deseo y que va a mejorar su vida en aquello que usted cree que es más importante. Con solo que usted se vaya a dormir, se va a despertar con la garantía de que eso va a haber sido logrado. Él se lo va a conceder y usted lo único que tiene que hacer es ir a dormir. No tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que hacer ninguna inversión económica, ni invertir nada de tiempo. Con solo despertarse ya eso va a estar logrado. La pregunta es, ¿en qué cambiaría su vida al día siguiente? ¿Qué fue aquella cosa que usted eligió cambiar? Para mí fue bastante revelador, pese a ser un ejercicio que, como digo, no me pareció muy poderoso al principio. Para mí fue muy revelador y me hizo pensar después de esa vez varios días seguidos en si eso era lo que yo más quería cambiar. Y al final me di cuenta de que sí. Y para eso me propuse algunos objetivos y ya después un cronograma, tareas específicas y cosas que tal vez no vengan al caso en este momento, pero que son importantes. Y yo lo que haría es nada más proponerle que haga la prueba. Estos consejos a mí me han servido mucho, a mí me cambiaron la vida. Parece tal vez un poco tonto decir que en 15 minutos uno aprendió algo que podría ayudarle para el futuro, pero en mi caso sí lo hizo y realmente espero que a usted le sirvan de alguna forma.
Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy, segunda temporada de Atheos.me. Si es un podcast que le sirve, que cree que le pueda servir a alguien, invítelo. www.atheos.me atheos.me, y también puede encontrar el podcast en Stitcher o en su software de podcast preferido. Para terminar, les recuerdo que pueden suscribirse al mailing list. Ahí en atheos.me, arriba a la derecha, está la cajita para poner su email para que le lleguen las notificaciones cuando haya nuevos episodios. No se manda, por supuesto, spam. No hay nada que quiera venderle. De hecho, esto lo hago ad honorem y se puede desuscribir en cualquier momento. Que tenga una excelente semana y nos vemos en la próxima.